Recibimos a nuestro invitado Federico Copta, biólogo. Con él vamos a hablar de los animales que están en peligro de extinción en nuestra provincia, árboles, plantas, nuestro entorno y también el gran problema de las canteras en Sierras Chicas, que muchas de ellas están funcionando en reservas o al lado de reservas e incluso se han comido partes de algunas reservas ambientales. Federico, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gabriel. Gracias por venir, Federico. La verdad, es un gusto tenerte acá siempre. Contanos cómo está nuestra provincia con respecto a los animales, a los mamíferos que están en peligro de extinción y si hay alguno de nuestros árboles nativos que corran ese mismo riesgo. Vos sabés que en relación a los ambientes naturales, lo que va pasando es que el achicamiento de los ambientes naturales hace que cada vez tengamos menos fauna. Y particularmente, como vos decías, mamíferos y sobre todo mamíferos grandes, que son los que han sido más impactados. Por ejemplo, nosotros teníamos en Córdoba el yaguareté. El yaguareté se le llamaba originalmente tigre. Y por eso tenemos, por ejemplo, dos localidades. El famoso del billete de 500 pesos. Así es. ¿Eso había en Córdoba? Eso había en Córdoba. ¿Hasta qué año? Eso hasta 1920. Más o menos allí se mató el último en la zona de Mar Chiquita. Y nos queda en la toponimia, en nuestra geografía, lugares llamados Pozo del Tigre, por ejemplo, el departamento Colo y en el departamento Sobremonte. Y justamente el tigre era el nombre que se le daba acá al yaguarete. Bueno, quedó el nombre. Lo mismo que nosotros encontramos localidades como el guanaco o guanaco muerto, en lugares donde no vas a encontrar nunca un guanaco. Y en el caso concreto de guanacos nos pueden quedar entre 10 y 20 ejemplares en la zona de Reserva Pinas y... ¿10 o 20? 10 o 20. ¿De una población estimada hace 2 siglos de cuánto? ¿Cuánto puede haber habido? Mirá, antes de la llegada de los españoles, el número no te lo puedo decir, pero sí que estaba absolutamente en toda la provincia del Guanaco, y el testigo de eso son los restos arqueológicos, en donde los huesos de guanaco están ligados, digamos, como un alimento más dentro de los distintos vestigios arqueológicos a lo largo de miles de años. Es decir que Córdoba, desde los últimos 100 años aproximadamente, no tiene más yaguareté, le quedan 10 o 20 guanacos, que es prácticamente lo mismo que la nada. Lo cual eso, digamos, lo deja francamente en peligro de extinción, y se reintrodujeron algunos guanacos en la reserva, en el Parque Nacional Quebrada de Condorito, pero de nuestra población original nos queda, digamos, en Monte de las Barrancas. Digamos, ¿Y hay alguna diferencia entre la especie que han traído y la de acá o no? A nivel genético siempre hay diferencia con poblaciones separadas y estas poblaciones no están en contacto. Los que trajeron en particular son animales de Río Negro, ya previamente adaptados al frío. Digamos, en el caso de las estancias pinas son lugares más adaptados a lugares secos. Digamos, probablemente exista alguna pequeña diferencia genética, pero integra la misma especie. Después, por ejemplo, se detectó la presencia del pecarí quimilero. Es una especie que se creía extinta y que después aparecieron algunos datos en la zona de Chaco y se han encontrado algunas reseñas en lo que es también Estancia Pinas, lo que va a ser Parque Nacional, por ejemplo en cráneos, y digamos hay algunos registros de estos animales. Pero no el jabalí, que es una plaga, sino el pecarí. Exactamente, el jabalí es europeo y bueno, ahí sí tenemos una invasión biológica importante por ese lado. Después, por ejemplo, supuestamente hubo registros históricos del tatú carreta. Digamos, el último registro es de hace 150 años, en la zona de Villa María. Y después también teníamos el venado de las Pampas. O sea que también hace 150 años ya desapareció. Sí, Bien. y el venado de las Pampas hará unos menos de 100 años. Es una especie que, digamos, está en riesgo en todo el país y que habitaba en la zona de la estepa pampeana, en el sureste de la provincia, y ya con el alambrado y la cacería, bueno, desapareció lamentablemente, quedó extinto en Córdoba. Totalmente. Totalmente. Quedan relictos en nuestro país, por ejemplo, en Buenos Aires, y se los reintrodujo ahora, por ejemplo, en Corrientes. Federico, ¿y de los que están en riesgo? ¿De cuál otro podríamos hablar? A ver, me dijiste que ya quedan 20 guanacos, 15, 20 guanacos. Sí, en el caso del guanaco el riesgo es inminente, lo que mencionabas recién, el caso del pecarí quimilero. ¿El puma? No, el puma no. El puma ¿No está en riesgo? No, es una especie, digamos, está arriba de la cadena trófica, es un depredador
y tiene una tasa de reproducción importante y realmente es un animal extremadamente adaptable. Entonces, no está en particularmente en riesgo, pero sí, por ejemplo, en el caso de todos los armadillos también hay una reducción. Los quirquinchos. Sí, los quirquinchos, una reducción poblacional muy importante. Digamos, en general, las poblaciones a veces pueden estar entre el 2 y el 3% original. De árboles tenemos ya casi como una especie desaparecida en Córdoba, o por lo menos nos quedan ínfimos ejemplares grandes. El tabaquillo se fue recuperando. Ajá. En esto hubo un esfuerzo importante, incluso grupos, por ejemplo, con el de Daniel Renison, que fue reforestando y que siguen reforestando, digamos, eso se logró parar. Lo que sí, por ejemplo, casi lo tenemos desaparecido es el quebracho colorado santiagueño, que ocupaba toda una cuña en el norte del departamento Río Seco, y lamentablemente eso en los últimos 20 años no desmonte para meter agricultura. Entonces se llevó esa especie con el desmonte. ¿Y de los otros? No. Y de los otros, en general... Digamos, han sido diezmados al 3% de monte. Sí, han sido diezmados, pero dentro de todo no tenemos tanto problema como ha pasado con el quebracho colorado santiagueño. La pregunta ahora de esta parte del bloque es: ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer en una reserva ambiental? Porque surge, a ver, te digo por qué surge la pregunta. Es debido a la gran cantidad de canteras que hay en Sierras Chicas, en zonas que están al límite, exactamente al lado de una reserva ambiental. Hay explotación de canteras o emprendimientos similares. Sí. Por un lado, hay que destacar que las áreas naturales protegidas hay como dos categorías muy gruesas: aquellas que son propiedad del Estado y las que son privadas. Aquellos que están en terrenos privados, en general siempre estamos hablando de reservas, pueden tener distintos grados de uso, y esto depende de cuál sea la zonificación y el plan de manejo. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos en el caso de Sierras Chicas? Tenemos una serie de reservas que arrancan desde al norte, la Reserva de la Defensa de Ascochinga, al sur la Reserva de Defensa de la Calera, y después hay una cantidad de reservas de orden municipal y después una provincial que es la de la Quebrada. Salvo las que son las de la defensa, el resto están en terrenos privados. Entonces, ¿la de la Quebrada también? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que en aquellas reservas, primero no tienen claramente establecido el límite. O sea, hay lugares en donde se superpone, por ejemplo, el ejido de Villa Allende con el ejido de la Calera. Después, no tienen plan de manejo. Esto es una cuestión generalizada, pero insisto, tampoco ni siquiera tenés un mapa claro. O sea que no hay un plan de manejo, no hay un mapa de decir hasta acá es la reserva, acá puede comenzar la cantera, y toda esta especie de vacío legal da lugar a que una persona, por ejemplo, haga una explotación de una cantera, de una extracción de árido, que vuele la montaña. En realidad, si es un emprendimiento que arranca de cero, debe pasar por estudio de impacto ambiental, audiencia pública. Y en el caso del último proyecto que se trató, que fue la cantera Puesto de Funes, había una resolución de la comunidad regional que decía, bueno, tiene que cumplir con la legislación del ejido pretendido de la ciudad que le corresponde, en este caso Villa Allende. ¿Qué va a pasar con la reserva de Villa Allende? Bueno, ahí estamos peleando. ¿Por qué? Digo peleando por este sentido. Es que hay que pelear porque si no desaparece, Federico. Sí. Y, por ejemplo, nosotros hemos hecho un pedido de información al municipio de Villa Allende por un predio bien específico de 104 hectáreas, preguntándole si habían pedido cambio de uso de suelo. La respuesta fue que no, y sin embargo, en el mapa adjunto que nos dan de la propuesta del IPLAN era zona de reserva, y la propuesta del municipio es que sea urbanización diferida. Si eso no es, urbanización condicional, si eso no es cambio de uso del suelo, no sé qué sería. Y eso está dentro de la reserva de Villa Allende. Entonces, ahí es donde hay que establecer claramente los límites, porque de lo contrario, justamente, es como un Pac-Man, que se va corriendo autorización con autorización y se van comiendo reservas, como pasa, por ejemplo, con parte de una cantera que va mordiendo ya un pedazo de reserva. El gran ombú. Sí. ¿Y esto, digamos, tiene alguna consecuencia legal? Decir, señora, a ver, usted ha arrasado con su cantera, con una reserva. Hasta ahora no la vemos. Pero puede haber, o sea, o es una mínima multa económica de 100.000 pesos que se recupera vendiendo 2 camionadas de piedra. En el caso ese, te diría la respuesta del otro lado es,
esto no es ejido de Villa Allende, es pretendido. Por eso es tan importante el tema de terminar de establecer. Es la legislatura de Córdoba la que tiene que establecer los límites, ¿verdad? Así es. Eso es potestad de la legislatura y es fundamental que se terminen de establecer los límites, que se terminen de establecer los mapas de la reserva, que queden claros, porque están en la ordenanza, pero están como texto. Entonces, este es el mapa georreferenciado, este es el plan de manejo y de zonificación. Hay gente que ha avanzado muchísimo, por ejemplo, el equipo de trabajo de Joaquín Deón con respecto a la reserva Villa Allende, habían hecho toda una propuesta de zonificación y eso después quedó cajoneado. Entonces, el punto es, hay muchísimo trabajo, y trabajo voluntario y trabajo de primera calidad y de profesionales técnicos de excelencia, y que eso siempre queda en un vacío legal. Cuando queda el vacío legal es cuando vuelve el Pac-Man. Y ahí es donde hace falta establecer claramente los límites legales. De lo contrario, se nos va comiendo paulatinamente áreas naturales y bueno, con eso los riesgos posteriores de inundaciones y otras cosas. ¿Traspasamos ya la línea de no retorno en cuanto a lo ambiental en nuestra provincia? Estamos al filo. Estamos al filo. Te diría que si logramos sostener lo que hay, 1.860.000 hectáreas de bosque nativo en categoría rojo, y se empieza a revertir algunos procesos en algunos lugares de la provincia, podríamos decir que... Me dijiste revertir, Federico, ya si hay que revertir algo ya no es el no retorno, ya estamos después del no retorno. Por lo menos que dejen que lo que actualmente es matorrales que están volviendo, que no los intervenga eso. Ese es el punto fundamental. Federico, te agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64. Muchas gracias, Quedan las puertas Gabriel. abiertas como siempre. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa, ya volvemos.